Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas noches. Bueno, este es otro programa, otro martes más, que comenzamos el programa de conspiraciones un poquito más relajados. Ya estamos comunicados. Del otro lado lo tengo a Manuel Castro, locutor nacional, periodista especializado en temas internacionales, jefe de locutores de Canal 26. ¿Cómo se encuentra, Manuel? ¿Cómo andás? Yo digo, tanto tiempo. Muy bien, ¿usted? Bien, Mire- tranquilo. Mire que lo esperé, después verá el video, pero bueno, estoy con una casaca de España, ¿eh? Ah, bueno, después lo veré el video. Bueno, Sí, porque viste a la noche ya. sí, ya. tranquilo. ¿Se levanta temprano? Ahora el horario que tengo no tanto, pero tengo la costumbre de despertarme a las 5 de la mañana. No quiere decir que me levante, ¿eh? Antes sí me despertaba a las 5 y me levantaba a las 5. Ahora Bueno. me despierto a las 5 y por ahí me levanto a las 6. ¿Qué le pasa? ¿Son las noticias? Sí, claro, veo desde la cama algo de en que anda el canal, hago zapeo, aunque no soy de ver televisión, ¿eh? No soy de ver televisión. Yo generalmente sí, obviamente veo un minuto cada canal y después dije, ya está listo. Veo cuando uno duerme y forma las cosas del Tetris. ¿Usted con quién sueña? No, la verdad, pues nunca me acuerdo de lo que sueño, si es que sueño, no sé. ¿Y pesadilla? Las pesadillas las tengo de despierto, no sé, no me acuerdo de nada, ¿eh? Antes sí, cuando era más joven, pero ahora no, duermo directamente. Y si sueño ni me acuerdo. Entonces ejerce bien el oficio ese. Puede ser. Bueno, usted está, no sé cuántos años de carrera. ¿Cuántos años de carrera tengo en esto? En 1985. ¿Y cuánto más piensa seguir? No sé, no tengo idea. ¿Lo va a sacar Adelante. inteligencia artificial? ¿Lo va a sacar? Es probable. La inteligencia artificial nos va a sacar a todos. Sí. Se está hablando mucho de robots y qué hacen. Es el relevo, es el reemplazo. Sí. Lo estoy diciendo en serio. No sé quién fue el que dijo, un tipo, se me fue el nombre, ya lo voy a averiguar, un tipo importante que decía que era el reemplazo de los seres humanos, que iba a haber en el futuro un enfrentamiento entre seres humanos y máquinas, bien parecido a películas que se han hecho con respecto a ese tema, ¿no? Del enfrentamiento de máquinas y seres humanos, ¿no? Bueno, ahora hicieron unos problemas a los robots para que pudieran levantar una pieza que no la podían levantar. Entonces se tenían que programar en fabricar una pieza, una herramienta para poder desarrollar eso y poder levantar esa pieza. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero se supone que las máquinas están para ayudar al ser humano, no para reemplazarlo. Vos fíjate que por ejemplo, en la fábrica de automóviles tenés cada vez más máquinas que son robots, está bien. Ahora, si vos tenés todos robots, ¿quién compra los autos? Sí. No sé, se me ocurre. Por ejemplo, George Orwell, en realidad Blair era el apellido verdadero Sí. de Orwell, que nació en la India de ciudadanía británica, que escribió en 1984. El libro de él no puede, yo por ejemplo no lo tengo en la parte de mi biblioteca en lo que es literatura, lo tengo en lo que es geopolítica. ¿Lo leyó? Sí, que sí, y lo uso siempre. No se quedó corto para nada, es lo que estamos viviendo ahora. Control absoluto, que es lo que se pretende de ciertos sectores, un porcentaje que quiere controlar todo, y ya no es una teoría de conspiración, que es un término inventado por la CIA para desacreditar a todos aquellos, como en tu caso, el mío y el de otros, que descubren o deschavan toda la parafernalia de cosas contra la humanidad que están llevando a cabo unos tipos que se creen elegidos. Sí. A muchos los han entrevistado y le han preguntado, sobre todo a esa persona que tiene el apellido Capicúa, que no es su verdadero apellido, que nació en Hungría, le dice, ¿cree en Dios? No. Pero a veces se siente en Dios, sí. Ah, ya sé quién es. Ahí está la entrevista, ¿eh? Sí, No la han sí. levantado. Bueno, él en sus libros dice, si alguien puede cambiar el mundo, ese soy yo. Una Claro. humildad. Sí. Es decir, la humanidad ha tenido una gran cantidad de locos esquizofrénicos, pero ahora tenemos una cantidad de personas que no solamente son locos esquizofrénicos, se la creen, Sino que pueden. y encima tienen millones de millones de millones de miles de millones. Bueno, Y ahí va. además, no solamente tienen las empresas, sino que controlan los medios de comunicación.
Está todo muy bien pensado. Sí, todos los medios hegemónicos. Vos fijate el caso de Bezos, por ejemplo, y de Zuckerberg, un tipo que siempre ha controlado lo que se dice en YouTube, por más que sea el de él, se supone que vos tenés que tener libertad absoluta. La libertad o es absoluta o no es, para decir lo que quieras. No, tal cosa no se puede decir porque eso queda mal. O se es libre o no se es. Y si alguien se molesta, que se jorobe. La libertad es así. Vos viste la postura que tenían con un gobierno demócrata, un miserable gobierno demócrata, con un miserable como Biden, corrupto, él y su hijo. Corrupto y más, ¿no? ¿Cómo? Corrupto y más, ¿no? Más. Corrupto y más. Y criminal, además, hasta el último ucraniano, como decía él. Cuando asumió Trump, que tiene lo suyo también, los dos tipos se dieron vuelta, es decir, como al mejor estilo Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Esa gente decide qué podés decir vos y qué no podés decir, cuando en realidad o la libertad es libre o no existe. Porque mucho se critica, pero en China no hay libertad, en Rusia la democracia no es tanto. No, pero mirá Bielorrusia, mirá tal cosa, perdón, Bueno, y por casa cómo andamos. Sí. David Icke hace poco también describió que para él no fue un atentado, un reatentado a Trump, sino que fue todo manipulado. En cierta forma, pusieron a un loquito en cierta forma. Yo en un principio yo también, ojo, pero porque él y toda la seguridad seguían actuando cuando tendrán que salir despavoridos, ¿no? Y llegó ahí nomás las elecciones, de ganarlas Trump. Sí, pero hubo 3 intentos de liquidarlo. En Estados Unidos tienen experiencia en liquidar presidentes, ¿eh? Bajaron 4. Sí, pero... Empezando por Lincoln y terminando por Kennedy. Manuel Castro, pero no fallan. Lo bajaron, ¿eh? Pero no fallan, generalmente no fallan. Es que lo iban a liquidar. Solo que Trump, cuando le pegan en la oreja, justo lo que pasa es que es tan histriónico moviéndose que el tipo se movió en el momento en que el otro jalaba del gatillo, cuando había un francotirador que estaba diciendo: tengo a un tipo al cual estoy viendo, pido autorización para disparar. Después disparó, pero después del disparo. Pero un ex jefe de bomberos recibió el balazo. Pues no nos olvidemos que una persona murió, él estaba atrás. Y a Trump le apuntaron a la cabeza. A ver, en geopolítica no existe nada que sea casual, ¿eh? Te lo decía Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos 3 veces. Ahora se tiene que estar 2 veces. En geopolítica nada ocurre por casualidad. Si aquello que pareció casual, no lo fue. Nada es casual. Nada es casual. Ni en Estados Unidos, ni aquí en Argentina. Y eso lo sabía bien George Orwell. Lo de Orwell, si no fuera... A ver, él estaba empapado con todo esto, ¿no? Él sabría cómo se manejaba el mundo. Hay que saberlo eso. Sí. Porque yo recuerdo cuando era chico, todavía creo que se puede ver la película esa de 1984, que protagonizó un gran actor como lo fue Edmund O'Brien, blanco y negro, la película. Sí, la primera. Sí, debe ser sí. Y bueno, yo cuando la veía era chico, era decir, bueno, esto no va a pasar, porque eran cosas que no podían pasar y estaban pasando, y ahora es muy evidente. Pero yo lo había escrito en un artículo para Diario 26 cuando estaba en casa, no iba al canal, salía desde casa, y lo había tomado por casualidad de un pastor francés que hacía la comparación, no sé si alguna vez te lo comenté, ¿no? Hacía la comparación entre el rebaño, es decir, las ovejas, y el rebaño humano. La pregunta es cómo puede ser que 1000 ovejas, por poner un número, sean manejadas por un solo pastor, ¿no? Si son mayoría las ovejas. Y decía cómo se manejaba la sociedad. Y cómo se manejaba, dice, ¿cómo se maneja la sociedad? Igual que un rebaño de ovejas. Viene el lobo. Entonces uno las encierra, las ovejas, y las ovejas se sienten felices estando encerradas porque se creen que están seguras y cuidadas. Y el pastor las trasquiga, a algunas las carnea. Las ovejas, cuando las carnean, están felices las que sobrevivieron porque a ellas no les tocó en ese momento, pero ya les va a tocar. Es más o menos como decir, hay que prepararse porque Rusia nos va a invadir y todo. Y eso no va a ocurrir, porque no puede ocurrir. Pero hay que sembrar el miedo, y hay tontos que se lo creen. Pero mira que están insistiendo. Continuamente.
Mirá que yo lo digo al aire, que no es así, ¿eh? Sí, Igual sí, sí, con sí. el kit ese Pero de supervivencia. hay O sea, mucha gente que bueno, no se la cree, Manuel. no, no, afortunadamente hay que reconocer que hay muchísima gente, afortunadamente hay muchísima gente que ya después de los pinchazos ya no se cree todas las falacias que nos están poniendo. Por ejemplo, von der Leyen, ¿no? Sí. Empecinada en que hay que invertir 800.000 millones de euros en armamento. En armamento. Es una locura cuando hay otras necesidades. Parece que el propósito es gastar, gastar, gastar y que venga todo el golpe financiero para abajo, ¿no? El golpe económico, ¿no? Yo coincido con eso. Lo que sucede es que los tipos están diciendo, los tipos estos políticos, que hay que prepararnos porque Rusia nos va a invadir. Te dicen de aquí a 10 años. Si los rusos fueran inteligentes, bueno, los invado dentro de 3 años. Total, no van a estar preparados cuando en realidad el poderío que tiene Rusia es mayor al que tiene Europa, porque Europa se ha quedado sin armamento. Los rusos siguen teniendo armamento. Y cuando vos hablas de esto, siempre hay algún imbécil que te dice, porque usted es prorruso. O otras personas que hablan así, de acuerdo al análisis, dicen, no, pero son prorrusos. No, muchachos, no somos ni prorrusos, no somos antiguerra. Es decir, Rusia va a tomar hasta Lisboa. Rusia no puede controlar todo su territorio, no tiene población. ¿Cómo va a ocupar Europa? Va a haber guerra. Después del kit de supervivencia, escuché a una mujer decir, no, no, porque la que presentaba lo del kit de supervivencia. Me da asco a veces de escuchar eso, ¿no? Primero lo del kit de supervivencia, una radio. Menos mal, hasta en España creo que se hizo chistes con respecto a eso. Y dice, no, no, porque si hay, en el caso de un ataque nuclear, cerrar las ventanas, las puertas. En el caso de ataque nuclear, estamos todos muertos. Los rusos largan un Oreshnik, que es uno de los misiles que tienen, y lo lanzaron hace poco con 6 cabezas, que desplegan 6 cabezas además de la que tiene, y la lanzaron sin el poderío correcto del misil. A partir de ahí todo el mundo decidió hablar, negociar y terminar con esto. Entonces, porque aquí también hay en juego un montón de intereses económicos. Todo esto es económico. Porque si Rusia es tan criminal atacando, ¿y por casa cómo andamos en Estados Unidos? ¿Bien? Me voy a ir a tomar Groenlandia, por las buenas o por las malas. Bueno, en robar territorio los yanquis tienen experiencia, ¿no? A México le robaron la mitad del territorio. Me estoy refiriendo al territorio del virreinato de la Nueva España, como se llamaba antiguamente a lo que hoy es México, ¿no? No te olvides que el Imperio Español llegaba hasta Alaska. En los anglos tienen una gran experiencia en cuanto al hecho de hacerse con lo que no le corresponde, porque ya en aquella época el Imperio Español ya estaba asentado, es decir, ya casi éramos países. Los virreinatos eran como países, pero bueno, estamos en la lucha por los intereses, donde el objetivo primordial es China, ¿no? Obviamente. Sí, ahora no quieren tanto territorio, pero en parte, ¿no? Pero lo que buscan son los recursos, ¿no? Bueno, pero para eso tenés que hacerte con el territorio. Por ejemplo, en algún momento Zelensky había firmado con BlackRock, que es un fondo buitre, igual que Vanguard. O sea, que Vanguard y BlackRock tienen acciones uno de otros, ¿no? Están muy interrelacionados. Y Zelensky ha hecho algunos acuerdos, claro, ahora no se pueden llevar a cabo porque los territorios esos están en manos rusas. Entonces, vos les explicás, bueno, pero mire que la población de ese lugar habla ruso, es de tradición rusa, hubo elecciones. No, pero esas elecciones no sirven. ¿Y cuáles sirven? ¿Cuáles son las elecciones que sirven? ¿Y ¿Las que separaron Kosovo de Serbia? Y sabe que China también tiene porcentajes, sirven, ¿no? tiene porcentajes. China también tiene unos porcentajes también ahí en Ucrania, ¿eh? ¿Porcentajes en qué sentido? ¿Intereses? Intereses. Los chinos ahí no están interviniendo en lo que es de Ucrania. Hay algo ahí metido. Pero no están interviniendo, están los rusos. Están los rusos. La población prorrusa, la población de tradición rusa es la que se enfrentó, es la que está enfrentándose desde 2014 contra Kiev. No empezó hace 3 años. La guerra comenzó en el 2014 y con una cantidad de miles de muertos, porque se estaba tratando de eliminar todo lo que fuera tradición rusa en lo que había en Ucrania, pero lo que sucede es que
Vos en Ucrania, vos no tenés un país uniforme en Ucrania. Vos tenés una zona de fortísima tradición rusa, de habla rusa, incluyendo a los ucranianos de habla rusa. De hecho, Zelensky habla mejor ruso que ucraniano. Tenés unos 100.000 magiares, es decir, húngaros, que ya está habiendo problemas con ellos porque le querían sacar todo lo que fuera tradición magiar. Y después tenés en la Galicia transcarpática la población polaca. Mirá que si Ucrania pudiera ser dividida, Polonia se llevaría un pedacito también, ¿eh? Ojo, la cosa no es tan simple. Lo que sucede es que ha habido grandes manejos, estuvo el Euromaidán, estuvo hasta el reconocimiento de Angela Merkel, que había dicho no, les habíamos mentido porque así esperábamos que los ucranianos se armaran. ¡Ey! Lo dijo Merkel, no lo inventamos nosotros, ¿eh? Pero parece que lo decís y no quiere. Hay gente que no quiere escuchar esa parte. Yo lo lamento mucho. Esto es así. Entonces, ¿por qué la negociación está llevando tanto tiempo? Y porque los rusos quieren ya todo por escrito y quieren a la OTAN fuera. Y en realidad, la OTAN ya no tiene razón de existir, pero dicho por asesores estadounidenses, ¿eh? ¿Vos podés conformar otro tipo de organización? Sí, pero la OTAN originalmente se creó para luchar contra los comunistas soviéticos, tener a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo pisados. Dicho, creo que el primero que dirigió la OTAN, que era un inglés. Pelear contra los comunistas, tener a los yanquis dentro y a los alemanes abajo pisados. Pero también le había prometido James Baker a Gorbachev que no se iban a extender hacia el este ni una pulgada. Dejamos que se unifique Alemania, ni una pulgada, no pararon de expandirse. Bueno, ¿qué esperaba que hicieran los rusos? ¿Que te agradecieran? Gracias por pegarme. No, además los rusos ya han decidido alejarse de Europa, ya no hay manera. Trump llegó tarde en cuanto a la posibilidad de negociar con Putin. Ojo que ambos se llevan bien, pero hay cosas que ya no, desde mi punto de vista, ya no tienen marcha atrás. Y ve Rusia los abandonó negocios. negociar con Europa, hará lo que tenga que hacer, pero su negocio es con China. Ya lo decía también Kissinger, ¿no? Sí. Traten de evitar que Rusia y China se unan. Sí. Por algo hizo el viaje que hizo en la época de Nixon. Era la época de Mao, creo, también en China, si mal lo recuerdo. Sí. Y para mantenerla alejada de la Unión Soviética, que en ese momento los chinos y los soviéticos, ya no existen más los soviéticos, obviamente, los rusos ahora son todos nacionalistas, ¿no? Sí. Y el comunismo está afuera, es el verdadero enemigo de Putin. Sí. Qué raro estas visualizaciones, Manuel. Trump con Zelensky retándolo, que tiene que vender cosas, negociar. Qué raro, ¿no? Que lo muestren al mundo. Bueno, eso, imagínate, eso se habla, me encantó. Yo eso lo comentaba, diciendo, hemos visto en vivo y en directo lo que en realidad ocurre a puertas cerradas. Faltaba que lo agarrara del cuello, nada más. Sí, pero es raro. Pero eso no se muestra. ¿Por qué no se muestra? Sí, la verdad. ¿Cómo te pensás que se negocia? ¿Por qué lo mostraron? Pues eso no tendría que salir. Si usted está diciendo, quiero Groenlandia, ¿qué hay? Muchachos, ¿cómo se piensan que se maneja el mundo? ¿Con democracia? Esto se manejó siempre así. Bueno, ¿Cómo se solucionan las cosas? Por las malas. Sí. Es como algunos te dicen, no, que la manifestación sea pacífica. Una manifestación pacífica no sirve para nada. Es como hemos dijeron, menos mal que la Revolución Francesa fue pacífica. Menos mal que hubo guillotina, si no, nada hubiera cambiado. O menos mal que el 2 de mayo fue tranquilo de los españoles contra los napoleónicos. No, se levantaron en armas. ¿Cómo esperaban solucionarlo? ¿Por la buena? Bueno, Abran un libro de historia. Nada se soluciona por la buena. Y vos fíjate ahora, pero ahora tenés la guerra proxy, es decir, otros países pelean por las grandes potencias, mandamos a los ucranianos que se mueran, nosotros les mandamos armamento, les decimos que gasten todo el armamento que le compraron a los rusos y de paso le vendemos los nuestros, porque no vamos a perder el negocio. Y la otra es los chinos. Vos fíjate, los chinos están calladitos. Sí, mansos. Quiero aclarar algo, Andrés. Aquí no hay ni buenos ni malos, solo intereses. Está claro, ¿no? Sí. Solo interés. Y lo bueno, lo sabe. Una guerra económica brutal. Sí, lo que sabe muy bien China es no entrar en guerra, ya viene, ¿no? No, es que pasivo. No quiere guerra, China. Sí, Quiere sí. nada más. Pero no entrar en conflictos porque sabe que también la economía, que el que entra en guerra hace malos negocios, ¿no? En lo nacional. La guerra, Después las corporaciones sí hacen su negocio, ¿no? Pero no te quepa duda. Ahora, vos fíjate, hay que ser malparido, tener una empresa que hace armamento sabiendo la cantidad de muertos y de jóvenes y todo que hay, y que puedas dormir todos los días
y al otro día siguiente contar tu dinero manchado con sangre. Bueno, Europa siempre están con las ventas de armamentos y todo, ¿eh? Todos los países, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, hay diferente porcentaje de dinero utilizado para el armamento. Vos fijate, que ya que mencionás a Europa, No, que venden hay armamento mucho a otros países. no, Eso. pero tiene su Sí, propia producción sí, también. sí. España tiene su propia producción de algunos armamentos, de Francia también, Alemania también, los ingleses ni hablar, los italianos lo suyo, pero ¿qué pasa? Se está hablando de guerra, fogoneándola, porque es muy evidente, es tan evidente. Pero vos tenés una gran cantidad de países europeos en donde el servicio militar no existe más y la gente no quiere. En Alemania estaban hablando en algún momento de colocar el servicio militar, muchachos, ¿no? A ver, yo la otra vez hice un comentario sobre el ministro de Defensa alemán, y llegó a más de 1 millón de vistas tiene, la hice en el canal, la vi ayer de casualidad, increíble. Le dije, ya que tanto le gusta la guerra, ¿por qué no se consigue un casco, un fusil y va usted al frente? Sí. Porque von der Leyen no manda a sus hijos al frente. No. A los ucranianos los están agarrando en la calle, poniéndole un casco y mandándolos al frente. Nadie dice eso. ¿Sabe cuánto tiempo dura vivo ese tipo? 2 semanas. 2 semanas. Vuelve cadáver. No hay más soldados en Ucrania. No hay más. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Pero entonces, vos tuviste, primero, fíjate, problemas económicos con subprime. ¿Te acordás la crisis de los bancos? Sí. Salieron a rescatar a los bancos. Eso fue armado. Después vino la época de los pinchazos donde nos encerraron a todos. Y ahora nos vienen a asustar con la guerra. ¿Vamos a despertar o no? ¿Vamos a despertar o no? Y lo que se está diciendo no es ni de derecha ni de izquierda. Es que la gente... No está ni la pared. Pero, muchachos, despertemos porque aquí Soros se cree de izquierda. Y fíjate lo que apoya. Lo woke, destrucción familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando ya, hay críticas en Inglaterra. Salió un artículo en Bloomberg criticando la falta de libertad que está habiendo en el Reino Unido. Es decir, donde ya en algunos lados, hasta en España lo he escuchado ese impresentable de Sánchez, porque enseguida te dicen, no, delito de odio. Perdón, existe la libertad de expresión donde cualquier persona puede decir lo que le venga en gana, porque una persona, un ser humano, no es libre porque lo diga la ley, a la mierda con la ley. Uno es libre porque quiere, puede y le da la gana. El gran hermano. Claro, gran hermano te cuida. No lo decía ese amigo tuyo de Klaus Schwab. No es amigo tuyo, ¿no? No tendrás nada, pero serás feliz. Tuvo que cambiarlo porque la Agenda 2030 fracasó. Agenda 2030. Lo mismo que no, el tema ecológico. Existe un montón de ecotontos. Todos fogoneados. Igual que las manifestaciones vos sabés que tenés manifestaciones que están fogoneadas. Se arman eso, sobre un hecho que puede existir, pero hace mucho más grande. Fíjate en Serbia, como dale. Ahora todo un montón de lío porque en algunos países están diciendo, muy bien, queremos saber de dónde le viene la plata a las ONGs. No atentan contra la libertad. Perdón, en Estados Unidos hay una ley desde hace, no sé si desde la década del 30 del siglo pasado. Y ahora Tienes que decir de dónde te viene la plata. Y ahora con el calentamiento global, ¿no? Con toda la... Sí, oíme, el planeta tiene calentamiento está global. muriendo. Y tuvo enfriamiento también. Hubo una época donde no hubo polos, y después hubo polos, y después estuvo la época del hielo, y después se derritió. Hay mapas de la época de Piri Reis, almirante otomano, donde la Antártida no tenía ni hielo y tenía animales. Explíquenmelo. Hay un cambio climático. Sí, hermano, el clima siempre cambió y siempre va a cambiar. ¿Qué calor que hace? Sí, estamos en verano. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué hará frío en verano? ¿Cuántas veces escuchaste de esto? Ahora, cualquier cosa que pase es el cambio climático. No se hace estúpido. Sí, pero se hacen los tontos cuando hablamos de chemtrails, ¿eh? Sí. ¿No? Eso no. Pero, se callan la boca. Entendamos cómo van las cosas. Entendamos cómo van las cosas. Geoingeniería. Hace poco hicimos un programa. Lo mismo pasa ahora. Tenés los aranceles. Y es una verdadera guerra económica. Manuel, ¿usted aguanta unos minutos más? Nos comunicamos con Juliano y hacemos un poquito de que habla de... Estamos hablando, bueno. A él lo estamos llamando y hablan como viejas épocas con ustedes como dos. Las viejas épocas. Bueno, Juliano, ese sí que sabe. Sabe, Juliano. Ese sí que sabe. Y está haciendo también otros programas de geopolítica mundial con otras 2 personas qué bien, de todo el siglo XXI. Después le voy a pasar un programa de... Bueno.
bueno, de está todo bien lo todo. histórico que hablan. Un día tenemos que encontrarnos con Horacio Cagni también. Es un historiador de temas bélicos, un doctor de aquellos. Es politólogo, sociólogo y historiador de temas bélicos. Eso egresado en la Universidad de Barcelona. Eso, el trabajo que vos tenés y que otros pueden tener es importante porque en realidad lo estamos haciendo por todos nosotros, porque tal vez nosotros en un momento seguíamos la corriente hasta que empezamos a ver y decir, pero esto no es así. A ver, pero esto no es así. Y ahí te das cuenta cómo está el negocio, el engaño, y eso va contra las mayorías. Manuel Castro, a su superhéroe, Patton, el general Patton, lo destruyeron porque en Italia, cuando tenía que recuperar Italia, le pedían que bombardeen contra los civiles y él se negó. Entonces a los soldados los bofeteaba para que salgan de enfermería y bueno, lo enfocaron de todos lados. Como si, mirá cómo tratan a los soldados. Mirá cómo ensuciaron al general. ¿Por qué no bombardeó contra civiles? Bueno, a Patton lo sacaron de en medio. Sí. Como a Bueno, Kennedy. del otro lado ya lo tengo a Héctor Juliano, especialista en deuda pública y deuda externa, con 12 tomos. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Estaba escuchando el reportaje que le haces a Manuel Castro, ¿verdad? salúdelo, sí. Bueno, mis saludos y congratulaciones porque estaba escuchando sus reflexiones con las cuales coincido 100% y además con la claridad de expresión y síntesis. Sigo también estos temas. El tema mío no es solamente económico-financiero, sino también geopolítico de hace mucho tiempo. Y toda esta problemática que se planteó en Europa, en particular con el conflicto de Ucrania, es una de las claves. Es decir, acá entiendo que hay dos conflictos claves en manifiesto, que son el de Ucrania y el del Medio Oriente en Gaza, ¿no? Pienso que es interesante comentarlo con Manuel porque desde un primer momento yo entendí que primero y principal no era un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino era un conflicto entre la OTAN contra Rusia, que tomaba como argumento Ucrania. Estaban usando y están usando Ucrania contra Rusia de la misma manera que usaron Polonia contra Alemania para moverle la guerra. Es decir, en realidad el Partido Demócrata estuvo siempre más asociado a lo que se llama el Partido de la Guerra, es decir, el Partido de la Guerra que se definió en la década del 30. En Inglaterra a través del grupo Vansittart, que Vansittart formalmente era subsecretario del Foreign Office, pero era un hombre que se manejaba en el riñón de la geopolítica británica y cuya premisa era que había que destruir a Alemania porque la política inglesa consistía en que nunca se consolidase una potencia que controlara Europa Central. Y las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso. La primera anulando el imperio austrohúngaro y la segunda anulando el imperio alemán. Y desde entonces Alemania podrá ser una potencia económica, pero es un satélite político de los Estados Unidos. Se dice incluso como anecdótico que cuando en Alemania se designa el presidente y supongo también el primer ministro, eso está sujeto a referéndum de la aprobación del gobierno norteamericano y de las autoridades aliadas. Así que Alemania no volvió a ser un estado independiente después de la guerra. Pero volviendo así al tema de Ucrania, que los he seguido, lo sigo bastante, porque uno incluso lee localidades que fueron motivo de lucha durante la Segunda Guerra Mundial y le parece ver el mismo escenario geográfico, ¿no? La primera característica es entender que es una guerra de la OTAN contra Rusia, de la cual pareciera que Trump no quiere participar en esa trampa de que la OTAN tenga independencia de los Estados Unidos y mueva una guerra contra Rusia. Parece, ¿quién va a saber desde acá, desde un rincón del mundo, lo que pasa en la alta política mundial?
La segunda es el hecho de que Ucrania comenzó la guerra, como creo que también lo señalaba Manuel, en el año 2014, cuando derrocan al presidente electo prorruso Yanushchenko y mueven la represión contra las provincias, las oblasts, que se llaman en ruso, son provincias del Donbass, de la zona que es rusófona y además que es rica en petróleo y minerales, ¿no? Ambas cosas obviamente coinciden, porque en geopolítica cuentan los intereses, no las racionalidades. Pero la otra más importante que yo veo, la tan importante como esa, es que acá se dio un proceso. La OTAN manda sobre la Unión Europea. Esto es, me parece, no sé si Manuel coincide con esto, un proceso. ¿Por qué? Porque la Unión Europea estaba a punto de consolidar una alianza macro con Rusia, no ya no soviética, la Rusia de Putin. Y en el momento, prácticamente, además en un discurso de Biden de febrero del año 2022 lo dijo, que los Estados Unidos no iba a aceptar que la Unión Europea reciba en gran cantidad el gas ruso, porque eso significaba independizarse de la hegemonía norteamericana. Y por eso le clausuran manu militare los oleoductos, después le sabotean abiertamente uno de los actos de agresión más impunes que hubo, ¿no? El doble gasoducto de Nord Stream en el mar Báltico. Y en reemplazo, ellos le venden el gas licuado 4 veces más caro que lo que los europeos pagaban en Rusia. Con lo cual forzaron y están forzando una crisis económica e inflacionaria en el continente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que... Sí, creo que complementan, por eso quise Sí, complementar lo que perfectamente. usted decía, sí. La verdad es que en realidad la idea de la destrucción de la Rusia zarista con la Rusia soviética, yo puedo entender, yo hasta desde un punto de vista y postura tipo anticomunista, pero ahora Rusia tiene la bandera del zar, el escudo del zar, la postura nacionalista, volvió la religión, es decir, pero la Rand Corporation desde hace mucho tiempo tenía estipulado cómo convertir a Rusia en 40 países independientes, porque decir, Claro, exacto, la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, era la proforma postsoviética de federalizar, es decir, de balcanizar a Rusia. Escúchame, Daniel pero Stulem, querían balcanizarla más todavía, porque decían, ¿cómo puede ser que un país tenga todas esas riquezas? Tienen que ser en beneficio de la humanidad. Y Sí, las dos guerras que... Putin respondió a eso. Claro, y fíjese que las dos guerras que le movieron, primero la de Georgia y después la de Ucrania, que fueron movidas incluso por el lobby norteamericano-israelí, porque la pieza clave fue la acción que la entonces era, creo que agregada especial o agregada militar en Kiev, Victoria Nuland, Que fogoneaba todo, claro. una judía muy influyente, cuyo esposo de apellido Kagan es un geopolítico norteamericano. Y ambos fueron los que fogonearon el llamado rebelión de Maidán contra el presidente electo. Es decir, partimos de la base, yo difundí, porque hay Rumania también. ¿Cómo? Acaba de pasar en Rumania con Exacto, que también proscribieron al presidente electo, entonces acá es un chiste, acá el que no me gusta, aunque lo elige el pueblo, lo vetamos. Abiertamente lo está haciendo, pero hay dos cuestiones importantes. Una es de Fico, o Fico, como le dicen algunos, que es de izquierda, pero un nacionalista, y del otro lado es Orbán, que es de derecha, y húngaro, y son los que se le plantaron. Y además la postura de Vance también, del vicepresidente, diciéndole, señores, en Europa está habiendo falta de libertad. Por eso yo he dejado... Bueno, hasta la propia... Estamos totalmente locos. Sí, y hasta la propia Giorgia Meloni, que tuvo que bajar los decibeles, porque claro, todos tienen que irse al mazo, no pueden contradecir el poder norteamericano
Porque yo siempre hago esta comparación. La Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial consolidaron la inversa de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe de 1823, como sabemos, consagraba el principio de que Europa tenía que dejar las manos libres en América, ¿no? O sea que Europa tenía que irse de América. Ese era el sentido de la doctrina Monroe. Para los americanos del norte. Es claro, y de allí venía la famosa sigla América para los americanos, que la traducción es América para los norteamericanos, ¿no? Porque ellos se consideran dueños de América por la doctrina del destino manifiesto. Sí. Cuando al señor Trump se le ocurrió ponerle Golfo de América, está grabado porque lo dije en el canal, Golfo de América al Golfo de México, que seguirá siendo Golfo de México, le guste o disguste. Le dije, ya que le encanta poner nombres y para poner las cosas en su sitio, ¿qué tal si busca un nombre para su país? Porque americanos somos todos y Estados Unidos es la unión de estados. ¿Cuál es el nombre de ese maldito país? Sí. Ese manejo semántico que se hizo, que se aprovechó en la guerra, porque claro, para los europeos desembarcaban los americanos, pero en realidad se referían a los norteamericanos. Escúcheme, son los últimos minutos y quería hacer una pregunta. Bueno, la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, en este momento la deuda pública norteamericana pasa a los 36 billones de dólares, pero billones de los nuestros. ¿Y qué país tiene los bonos de los yanquis? Tanto China como Japón son los principales acreedores nacionales. China tenía... Reino Unido, Luxemburgo. Desde ya hay una lista de países, entre los cuales efectivamente Inglaterra es uno de ellos, pero se agitaba el poder de los bonos chinos, porque China tenía aproximadamente, la última vez, pero hacia 19, 20, tenía más de 2 billones de dólares y Japón tenía otro tanto, pero aún así estamos hablando de 2 a 4 billones de dólares dentro de una deuda de 36 billones, por lo cual no es determinante. Lo importante es que la deuda, la mayor deuda que tiene el gobierno norteamericano en realidad, creo que es el 22, el 25%, lo tiene con la Reserva Federal, que es el grupo de bancos privados que maneja las finanzas de Estados Unidos, porque le maneja una cuarta parte de la deuda pública. Y es un conjunto de bancos privados. No sé cómo manejar los aranceles de Estados Unidos con China. Yo el último dato que tenía, por lo menos hasta abril de 2024, es que la deuda que tenían los chinos, o que la deuda yanqui, es de 749.000 millones. No, es muchísimo más, 746.000 millones. Estamos hablando de billones que ellos llaman trillions, pero esa cifra estaba entre 35 y 36 billones de dólares. La podemos comparar, la podemos buscar por internet, pero estoy seguro de eso porque el Producto Bruto norteamericano, yo los datos que tengo pueden haber variado porque por ahí de un año al otro varía un poco la cifra. Yo entiendo las cifras que levanté, las últimas estaban recogidas en el año 2020 y hablaban de 35 a 36 billones de dólares de deuda contra un producto bruto de 24, 25, o sea, tienen una deuda que excede casi un 50% el producto bruto. Hacemos una colecta y subimos un poquito más el dólar, ¿no? Subimos un poquito más el dólar y le pagamos la deuda. Sí, estas medidas, sería largo para hablar, pero estas medidas de Trump en realidad denotan una debilidad. Es lo que porque está débil. Claro, no son una muestra de fortaleza, son una muestra de debilidad. Lo único que Daniel Stulin dijo que en Ucrania estaban los nazis. Sí. Entonces, ¿quieren terminar todo esto, otra guerra mundial por medio de nazis? Bueno, pero el nazismo de Ucrania es un poco para la galería. El nazismo se terminó con la guerra. Y los grupos de derecha que son un poco payasescos, que utilizan simbología nazi,
No es el nacionalsocialismo ideológico de Alemania, que había, por ejemplo, la brigada Azov, que utilizaban simbolismo nazi, pero eran mercenarios, y eran mercenarios que no estaban reclutados ni siquiera por ideología, por paga. Así Exacto. que Rusia lo que pasa es que agitó el recuerdo del nazismo porque ellos tuvieron la experiencia traumática de la lucha contra la Alemania nazi. Pero no lo han olvidado eso, lo mismo que los chinos no han olvidado, hoy lo comentaba, Claro. el signo de la ignominia que fue el 19, que fue la miserable guerra del opio. China está... Lo dejamos para la próxima. Bueno, Muchísimas gracias. Hay que juntarse, ¿eh? bueno, un gusto, Manuel, haber hablado con usted también, y gracias, Jorge, estamos en contacto. Muchísimas Suerte. gracias, Manuel Castro, por su aguante. Todo bien. Fue Bueno. un placer. Listo, muchísimas gracias a Héctor Juliano y a Manuel Castro para conocer más estas noticias internacionales y bueno, nos vemos hasta la próxima. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina.